Soy el doctor Medrano Álvarez, jefe de cirugía general del Hospital Vitarte, y esta es nuestra primera reunión del mes de marzo, organizado por el Programa Académico de Residencia en Cirugía General Hospital Vitarte, para tratar esta noche un tema muy interesante. Se trata de abordar esta importante teología y más que todo un desafío importante para los cirujanos, tanto jóvenes como cualquier cirujano general, en una guardia como es masa apendicular, y en esta oportunidad actualizando el manejo. El tema de masa apendicular actualizando el manejo, esta noche lo tendrá a cargo la doctora Melissa Guayapa Bendaño. Ella es residente de primer año de cirugía general de nuestro Hospital Vitarte. Como invitada en esta oportunidad, vamos a contar con la presencia de la doctora María Soledad Farfán. Ella es cirujana general, médico asistente de nuestro servicio del Hospital Vitarte. Muy bien, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Melissa Guayapa para que inicie su exposición. Buenas noches. Okay. Tiene usted la palabra, doctora Melissa. Adelante. Sí, buenas noches. Bueno, buenas noches con todos. Soy residente de primer año, como ya mencionó el doctor Medrano, residente de primer año de la especialidad de cirugía general del Hospital Vitarte. Y bueno, en esta ocasión voy a exponer acerca de manejo de masa apendicular, en sí, la actualización del manejo de la masa apendicular. Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a mencionar qué es la apendicitis aguda, ¿no? Como todos ya sabemos, la apendicitis aguda es una inflamación del apéndice vermiforme. En sí es la causa más frecuente, más común de abdomen agudo quirúrgico. Se dice que en la población el porcentaje de aparición es del 2 al 9% en algún momento de nuestras vidas. Es más frecuente a nivel de sexo hombre que mujer. Es de mayor riesgo a partir o en edades de 10 a 30 años. Y el riesgo de perforación también tiene mucho que ver. Está en un rango aproximadamente de 16 a 40%, pero siendo la mayor incidencia a nivel de extremos de edad. Si hablamos de lo que es el absceso y también el plastrón apendicular, van a representar un 7% dentro de lo que son las apendicitis agudas. Fisiopatología de la apendicitis. Como bien sabemos, la apendicitis va a iniciar cuando se va a dar una obstrucción a nivel del lumen apendicular. Esta obstrucción del lumen apendicular va a hacer que aumente la secreción del moco. Asimismo, va a aumentar lo que es el crecimiento bacteriano y va a haber un aumento de lo que es la presión intraluminal. Al ver este aumento de presión, va a haber también una obstrucción del flujo linfático y venoso, que nos va a dar paso a una apendicitis congestiva, que es la primera fase. Posterior a ello, con el pasar de las horas, va a haber también un crecimiento bacteriano, y esto va a hacer que aumente la producción de edema, que aumente la producción de polimorfonucleares, y nos va a dar una apéndice supurada. Pasan las horas, y ya no solamente va a haber todo lo mencionado, sino que también va a haber un compromiso del flujo arterial, isquemia, y también la presencia de microperforaciones, y vamos a tener una apéndice necrosada. Bien, esta apéndice necrosada puede dar paso a una apendicitis perforada o también a una peritonitis. En el caso de que sea o se dé una apendicitis perforada, es allí donde vamos a hablar de masa apendicular. Bien puede ser un plastrón o también un absceso. ¿Y qué cosa es un plastrón? El plastrón es un conglomerado de asas intestinales y también de epiplon que van a ir a envolver al apéndice que está perforado. ¿Para qué? Para que limiten la extensión del proceso inflamatorio y disminuyan la contaminación a nivel de la cavidad abdominal.
Eso es lo que va a hacer el plastrón apendicular, limitar el proceso inflamatorio. Y cuando a este plastrón se le agregan abscesos, es cuando pues, lo vamos a denominar absceso apendicular, ¿no? Un contenido de pus, un contenido purulento. Bueno, vamos a empezar a hablar, a describir el cuadro clínico, el examen físico, los exámenes auxiliares, los exámenes diagnósticos, los tratamientos, algunos casos clínicos y también revisiones, ¿no? Artículos y demás. Dentro del cuadro clínico de la masa apendicular, lo más resaltante es los días de evolución de la enfermedad, que normalmente los pacientes llegan a la emergencia con un tiempo aproximado en un cuadro clínico de mayor a 72 horas, ya sean 4 o 5, lo más frecuente es arriba de 4 días, 5, 7 u 8 días, hasta 10 días, incluso hasta más. El dolor abdominal, que si bien es cierto, va a iniciar como toda cronología de Murphy, pero en ellos, con el pasar de los días, el dolor a veces se hace más localizado a nivel de fosa ilíaca derecha o también a nivel de mi abdomen inferior. Asimismo, está la presencia de los vómitos, la fiebre que puede darse en los primeros días intermedio. Cuando la fiebre está persistentemente, nos podría hacer sospechar de un absceso apendicular. Ahora, la anorexia, la hiporexia también está presente. Las deposiciones líquidas también. Y lo más característico en ellos es la masa palpable. La masa palpable, la cual tenemos que ver la ubicación, tenemos que ver la consistencia, si es móvil o no. En algunas personas que tienen sobrepeso u obesidad y en otras personas que también, bueno, va a depender mucho de la posición del apéndice también para poder palpar esta masa, ¿no? En algunos pacientes no logramos palpar la masa. Lo que sí nos va a ayudar es la ecografía, ¿no? Para poder determinar la presencia de esta masa. Entonces, el diagnóstico es sencillo cuando palpamos la masa, pero vamos a confirmarlo también con una ecografía, porque no solamente al palpar esta masa puede ser un plastrón, sino que también podemos estar ante un caso de un absceso. A veces resulta un poco tedioso diferenciar entre un plastrón y un absceso apendicular a la hora de palpar, ¿no? Entonces, va a haber una masa dolorosa a nivel de fosa ilíaca derecha, que va a estar relacionada con una apendicitis, y asimismo el tiempo de evolución es lo que va a marcar la diferencia en este cuadro de plastrón más apendicular. Ahora, hay también presencia de complicaciones dentro de lo que es una masa apendicular, que va a variar en el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si un paciente presenta signos de obstrucción, si presenta signos de obstrucción, si presenta sepsis, si presenta irritación peritoneal, ya nos conlleva a otro tipo de cuadro clínico y también otro tipo de tratamiento que más adelante lo vamos a mencionar. Al examen físico, lo más resaltante, bueno, primero haciendo hincapié en la anamnesis, ¿no? Que nos van a decir que tiene un cuadro clínico ya de varios días, que va a haber de repente náuseas, vómitos, hiporexia, alza térmica, deposiciones líquidas en algunos, incluso también hasta disuria. Y bueno, el examen físico, a nivel de abdomen, lo más característico, ¿qué es lo que vamos a notar? A la inspección, en algunos pacientes hay un abdomen asimétrico, en otros es simétrico o también globuloso. La presencia de ruidos hidroaéreos, ¿cómo van a estar? En algunos están disminuidos de intensidad. En el caso que también esté a la par que haya una obstrucción, va a haber una disminución en la tonalidad de los ruidos, ¿no?, hidroaéreos. Ahora, la matidez. ¿Cómo va a estar la matidez en eso? La percusión, perdón, en estos pacientes. A nivel de fosa ilíaca derecha, a la percusión puede haber una zona de matidez. En el caso de que se acompañe de una obstrucción, no solamente va a haber matidez, sino que en el resto de los cuadrantes del abdomen vamos a encontrar una zona timpánica. A la palpación, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una masa a nivel de fosa ilíaca derecha, o dependiendo también de la anatomía del apéndice, lo podemos encontrar tal vez en mesogastro o hacia flancos. La masa, ¿cómo va a ser? ¿De qué tamaño va a ser? ¿Cómo va a ser la consistencia? Y si va a ser móvil o no. Por ejemplo, esta foto es de uno de los pacientes de este mes, en el cual el paciente de 40 años más o menos que ingresa también con un cuadro clínico de 5 días. Al inicio tenía un laboratorio sí alterado, una leucocitosis, ¿no? Y a nivel de examen físico había la presencia de la masa, pero en él no tenía signos de irritación peritoneal, solamente estaba la masa aproximadamente de 7 por 5 centímetros. Y era un paciente varón.
Ese es el segundo caso. Otro paciente también varón, de hace 2 semanas aproximadamente, que también ingresa con un cuadro clínico de 7 días aproximadamente. También presentaba leucocitosis, presentaba desviación en la izquierda, había tenido la clínica de dolor a nivel de epigastrio y después de 2 días había migración hacia hiposilíaca derecha, estuvo automedicándose con diversos antibióticos y también analgésicos. Acude a nuestra emergencia, si bien es cierto tenía una leucocitosis, pero a la palpación la masa no presentaba dolor, no había signos de irritación peritoneal y el paciente estaba febril. Y este paciente fue manejado con un manejo conservador. Actualmente ya está fuera del servicio, incluso ya vino a hacerse sus controles y hasta el momento todo va bien. Este es un estudio de Ecuador donde más o menos quieren enfocar en la aparición de la sintomatología. Consideran al dolor abdominal, a los vómitos postprandiales, a la disuria y a la alza térmica, dentro de los cuales el dolor abdominal ha sido más frecuente, en un porcentaje de 55%, seguido de los vómitos postprandiales. Y con menor porcentaje, la disuria y también el alza térmica, ¿no? Entonces aquí lo más característico es el dolor abdominal, seguido de los vómitos. Dentro de los diagnósticos, bueno, aparte del examen físico, también hay que hacer mención a lo que son los exámenes auxiliares. Se dice de que el cuadro de plastrón apendicular se basa en el 70 al 80% en una adecuada historia clínica y también en un examen físico. Dentro de los exámenes auxiliares, lo que sí no tiene que faltar es un hemograma completo, una proteína C reactiva cuantitativa, una radiografía simple de abdomen para descartar algún tipo de obstrucción intestinal que puede ser una complicación de este plastrón o bien de un absceso apendicular, una ecografía que nos confirme si que esa masa es un plastrón o un absceso, o tal vez nos ayude a descartar algo más. Y el gold estándar que sí o sí tiene que ser una tomografía abdominal en casos de dolor atípico o en casos de mucho tiempo más de cuadro clínico, ¿no? Ahora, las modalidades de imágenes relevantes. Como dije, la ecografía es prioritario, es la imagen inicial más apropiada y sobre todo en pacientes pediátricos. La tomografía computarizada va a ser el gold estándar y la resonancia magnética también se va a priorizar en pacientes embarazadas, ¿no? En pacientes que están en estado de gestación. Entonces, la ecografía que tenemos en todos los establecimientos, bueno, de segundo nivel se podría decir, que está ahí en nuestras manos, que va a ser una ayuda, una herramienta fundamental, ¿no? Ahora, en la ecografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Un plastrón apendicular, ¿no? Como acá podemos ver, el apéndice está englobado con un área heterogénea, donde nos va a mostrar que va a haber un aumento de lo que es la grasa peripancreática también, perdón, la grasa periapendicular. Y en la otra imagen también podemos ver, ¿no? La presencia del apéndice, pero que está rodeado de un contenido líquido, ¿no? En este caso es un absceso plastrón y también en la otra imagen un absceso apendicular. La tomografía también, que va a ser prioritario, que va a ser muy importante, ¿no? Donde nos va a ayudar a diferenciar si es un plastrón o tal vez es algo más, ¿no? Incluso hasta una neoplasia o un cáncer, ¿no? En este caso se puede apreciar la masa, donde va a haber una distorsión anatómica, ¿no? De contenido. Y también podemos observar aquí una microperforación a nivel de este plastrón inflamatorio. Aquí también tenemos otra imagen donde se va a poder apreciar, la masa, ¿no? Que nos hace mención de que podría ser un plastrón apendicular. Un absceso apendicular también a las imágenes de tomografía. En la primera imagen se observa bien claro el absceso apendicular, pero también se observa una gran dilatación de lo que son las asas, ¿no? De repente también podría estar cursando con una obstrucción intestinal. Dentro del diagnóstico diferencial, hay que hacer hincapié en que primero tenemos que pensar en una neoplasia también, en un cáncer. Asimismo puede ser también una diverticulitis, una masa diverticular, un absceso del psoas, puede hacer también una tuberculosis intestinal, un linfoma. La enfermedad de Crohn también, aunque es rara, pero está presente, está considerado dentro de los diagnósticos diferenciales. El absceso de psoas también se considera, ¿no? Eso es lo más importante, lo más resaltante dentro de la masa y su diagnóstico
diferencial. Entonces, cáncer, enfermedad de Crohn, tuberculosis intestinal, linfoma, absceso de psoas y enfermedad de Crohn. Ahora, dentro del tratamiento va a haber un tratamiento que es de manejo conservador y otro de manejo quirúrgico. Dentro del manejo conservador, tenemos que mencionar a la antibiótico-terapia, al drenaje percutáneo, a la observación y también a la apendicectomía electiva, que se va a dar entre 8 a 12 semanas, ¿no? Ahora, se dice que este enfoque conservador no es una idea nueva, sino que ya se mantiene o se remonta a principios del siglo pasado, ¿no? Si nosotros revisamos bibliografías de hace de antaños, nos podemos dar cuenta de que ya antes consideraban este tipo de manejo, y no solamente ahora en la actualidad, ¿no? Entonces, como que es de mucha importancia. El manejo conservador también va a tener complicaciones. Las complicaciones del manejo no quirúrgico conservador van a ser los drenajes incompletos en caso de drenaje percutáneo, las infecciones que puede haber, las fístulas también y las apendicitis recurrentes. Dentro del manejo conservador, si mencionamos a la antibioticoterapia, normalmente se dice de que hay que continuar con la terapia intravenosa hasta que el paciente esté bien, ¿no? Que mejore significativamente, tanto clínica como bioquímicamente, y además que esté por lo menos un día afebril. Entonces ahí sí podríamos continuar con ese manejo. Ahora, el esquema antibiótico endovenoso de mayor frecuencia de uso es una cefalosporina más un metronidazol, ¿no? Ceftriaxona más metronidazol, que está al alcance, creo que, de varios hospitales, el cual nos va a brindar una cobertura para gérmenes, tanto gram negativos como también anaerobios. Eso es dentro de lo que es la antibioticoterapia. El drenaje percutáneo también tiene características. Nos dice que cuando el absceso es menor a 5 centímetros de diámetro, debe tratarse solamente con antibióticos, pero si el absceso ya es mayor a 5 centímetros de diámetro, debe considerarse para un drenaje percutáneo. Entonces, va a ser muy significativo los centímetros de diámetro para poder decidir entre un manejo conservador con antibióticos o bien con un percutáneo. Ahora, la apendicectomía de intervalo. ¿Qué es lo que nos dice, no? En sí, son varios artículos que algunos están a favor y otros están en contra. Por ejemplo, nos dice en la recomendación de 6.3, nos dice lo siguiente, ¿no? De que recomendamos la apendicectomía de intervalo de rutina después del manejo no quirúrgico para las apendicitis complicadas en adultos jóvenes de menor de 40 años y también niños. O sea, ellos sí lo recomiendan después de un manejo no conservador, manejo conservador. Pero también nos dice que nos van a recomendar la apendicectomía de intervalo para aquellos pacientes que tienen síntomas recurrentes, o sea, más que todo lo consideran en síntomas recurrentes y en pacientes jóvenes menores a 40 años y también niños. Ahora, en otro estudio nos dice lo siguiente: no se recomienda esta apendicectomía de intervalo, pero sí hay que considerarlo, ¿no? En pacientes que tienen fecalito persistente, que tienen dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, dolor continuo, apendicitis recurrente y masa persistente también a las 2 semanas, de la ansiedad del paciente y demás, ¿no? Entonces, como que ambos artículos como que dan o nos dicen de que solamente hay excepciones para considerar este tipo de apendicectomía de intervalo. Y también me hace mención de que el porcentaje de pacientes que presentan esta apendicitis pueden también tener un riesgo de tener carcinoma de colon, pero varía de un 1 a 8%, es el mínimo, ¿no? Y que va a ir aumentando según también aumente la población en edad. Eso es en relación a lo que es la apendicectomía de intervalo, que solamente está recomendado ante ciertas excepciones. Lo mismo que también aquí menciona, en donde nos dicen de que se compararon los costos entre realizar una apendicectomía laparoscópica, un manejo también antibiótico con apendicectomía de intervalo o únicamente manejo antibiótico. En sí se encontró de que el manejo únicamente médico se va a asociar a un menor costo hospitalario y mejor calidad de vida. De igual manera también se concluye que la apendicectomía de intervalo aumenta tanto los riesgos, ya sean abscesos, perforación, readmisión hospitalaria para el paciente y también los costos, ¿no?
Entonces, por lo que su uso ya no está recomendado. Ahora vamos a hablar de lo que es el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico se va dando cuando de repente esta masa tenga signos de obstrucción, cuando haya presencia de sepsis, cuando el manejo no quirúrgico esté fallando, cuando haya signos de irritación peritoneal, cuando la masa sea dolorosa y también ante duda diagnóstica, ¿no? Ante esos puntos vamos a optar por un manejo quirúrgico, pero ese manejo quirúrgico también tiene sus complicaciones. Puede haber una lesión de otras vísceras, puede haber infección del sitio operatorio, puede haber abscesos pélvicos y también una necesidad de reintervención quirúrgica, ¿no? Entonces, como que también tiene sus beneficios y también sus complicaciones. Pero lo que sí, la ventaja principal es la menor estancia hospitalaria. Entonces, tiene ventajas y tiene desventajas. Y también su uso va a ser en ciertos casos. Obstrucción, sepsis, falla de manejo no quirúrgico, sin irritación peritoneal, masa dolorosa y también ante duda diagnóstica. Este es otro caso de un paciente de hace pocos días que, bueno, acude a nuestra emergencia refiriendo un cuadro clínico de más o menos 10 días de evolución. Y él refiere de que hace 8 días el dolor que inició a nivel de epigastrio migra hacia fosa ilíaca derecha, asociado a náuseas, vómitos, y posterior a ello recién se agrega la sensación febril, cosa que la sensación febril fue constante con el pasar de los días. El paciente acude a una clínica particular donde le tratan, no le dicen exactamente qué es lo que tiene, pero le tratan con antibióticos, le dan ceftriaxona y también le dan dexametasona. Estuvo tratado como 5 días, llega a nuestra emergencia, refiriendo dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, asociado a sensación febril. Al momento no presentaba náuseas, tampoco vómitos, sí tenía hiporexia, ¿no? Entonces, él es nuestro paciente. En su momento hemos delimitado más o menos el tamaño de la masa apendicular. Y dentro de sus laboratorios, lo más característico fue la presencia de leucocitos, que estaban elevados en 20.500 con 86 desegmentados. Y lo corroboramos con una, bueno, antes de eso, de pedir exámenes diagnósticos y demás, al examen físico, a nivel de abdomen, era un abdomen ligeramente asimétrico, se notaba que había una protrusión una leve protrusión. A la auscultación, los ruidos hidroaéreos estaban un poco disminuidos de intensidad. A la percusión, había matidez a nivel de lo que es la fosa ilíaca derecha y el resto estaba timpánico. A la palpación, había la presencia de una masa de aproximadamente 8 por 5 centímetros, la cual tenía una consistencia blanda y ligeramente móvil. No había signos de coloración, pero a la palpación la masa estaba dolorosa y estaba también caliente. ¿Ya? Se pide esos exámenes, se constata de que hay una alteración a nivel de los leucocitos y también se pide una ecografía abdominal inferior, donde nos informan lo siguiente, que a nivel de fosa ilíaca derecha había sí un conglomerado de asas intestinales que medían 120 por 60 milímetros. Asimismo, también había una colección hipocogénica en fosa ilíaca derecha de 100 milímetros por 50 milímetros por 80, la cual contenía un volumen de 200 cc. Y como conclusión nos dicen que había una colección heterogénea en fosa ilíaca derecha y también cambios inflamatorios de la grasa mesentérica en fosa ilíaca y asimismo un conglomerado, ¿no? Entonces, se programa al paciente a SOP, se ingresa a sala de operaciones y ¿qué es lo que hemos encontrado? Bueno, en la primera imagen, al ingresar a cavidad, logramos ver el plastrón y al intentar liberar el plastrón, se logra ver vemos la salida de esta secreción purulenta de aproximadamente 200 cc, la cual tenía mal olor. Había también la presencia de fecalitos libres y a nivel de asas intestinales se podía ver una dilatación del asa proximal y las asas distales estaban colapsadas. Asimismo se encontró una perforación a 80 centímetros del ángulo de Treitz y
En la última imagen podemos ver el plastrón. El plastrón que fue más o menos de 12 por 4 centímetros, que estaba adherido a lo que es al enlace intestinal y también al epíplon, ¿no? Entonces, este paciente se le hizo una laparotomía exploratoria por un plastrón apendicular abscedado, también más una perforación intestinal. En el siguiente podemos ver el plastrón que está adherido al enlace intestinal. Bueno, no se pudo reproducir. Creo que... Bueno, entonces este caso fue un caso muy bonito, interesante, que justamente fue el día de ayer, ¿no? Bueno, continuando, vamos a hablar un poco de lo que es la masa inflamatoria y también el riesgo de tumor maligno. Se hizo un estudio en donde los artículos buscados fueron de la PubMed, de un periodo de 1987 hasta el año 2016, en donde se dice de que 13.244 pacientes tuvieron apendicitis aguda. En ellos se analizaron la edad, las tasas de apendicectomía de intervalo, la incidencia de neoplasia, el tiempo de cirugía, la valoración mínima invasiva, la histología y demás, ¿no? Entonces, dentro de estos resultados, se dice de que el tumor apendicular está presente en aproximadamente el 1% de apendicectomías, mientras que la tasa de neoplasia en una masa inflamatoria apendicular va a ser de un 10 al 29%, o sea, 1% en las apendicectomías post y el 10 al 29% en la presencia de una masa inflamatoria apendicular. Y como conclusión, dicen lo siguiente, que afortunadamente las neoplasias apendiculares ocultas en la apendicitis aguda son poco frecuentes. Sin embargo, la incidencia es mucho mayor en pacientes que presentan masa inflamatoria apendicular, ¿no? Del 10 al 29%. Por lo tanto, la apendicectomía de intervalo debe ser considerada en este grupo de pacientes. Ellos están a favor de que sí se debería de hacer esta apendicectomía de intervalo por el riesgo de el proceso de neoplasia, ¿no? Ya que se ha visto el 1%, bueno, en las post-apendicectomías y el otro ante la presencia de una masa inflamatoria apendicular. Ellos sí están a favor. Ahora, se recomienda así hacer un buen seguimiento y control ambulatorio de estos pacientes con diagnóstico de masa apendicular, ¿no? Que sí han manejado o que sí han llevado bien este manejo conservador. ¿Por qué? Porque puede haber pues una recurrencia en la aparición de patologías como ¿qué? Un tumor carcinoide, una duplicación apendicular, una apendicitis granulomatosa, entre otros tipos también de neoplasias, cáncer y demás, ¿no? El manejo conservador. Según la guía de Jerusalén, la actualización del 2020, dice lo siguiente, la recomendación 6.1 nos dice de que sugieren el tratamiento no operatorio con antibióticos. En el caso de que fuese disponible el drenaje percutáneo, sí en casos de abscesos periapendiculares, pero sobre todo dicen de que es recomendado siempre y cuando se haga un manejo por laparoscopía, ¿no? Y sobre todo que hay que tener una experiencia laparoscópica. La declaración 6.3 dice que la tasa de recurrencia informada después de un tratamiento no quirúrgico, o sea, después de un tratamiento conservador para una apendicitis aguda perforada y también del flemón, esta recurrencia va a ser del 12 al 24%, ¿no? Entonces, dicen que la apendicectomía de intervalo y el tratamiento no quirúrgico, en caso de recurrencia del flemón apendicular, se va a asociar a una morbilidad similar, o sea, van a tener una morbilidad similar, ambos, tanto la apendicectomía de intervalo como el manejo no quirúrgico. Sin embargo, dicen que la apendicectomía electiva de intervalo está relacionada con costos quirúrgicos adicionales para prevenir la recurrencia en solo 1 de 8 pacientes. Entonces, como que no justifica también la realización de esta apendicectomía. Como solamente me va a evitar, me va a prevenir la recurrencia en solo 1 de 8 pacientes, no justifica la apendicectomía de intervalo. Este es otro artículo donde nos dice lo siguiente, que las ventajas del manejo quirúrgico inmediato muestran una menor estadía hospitalaria y por lo tanto un menor empleo de recursos. Sin embargo, presenta así múltiples complicaciones,
como lesión de vísceras, infección de herida operatoria, absceso pélvico y también la necesidad de reintervención quirúrgica. Debido a ello, esta opción no es considerada de primera línea por gran parte de los profesionales, eligiendo el manejo conservador para evitar las situaciones adversas mencionadas. Ellos están a favor de lo que es el manejo conservador. Este es otro artículo donde hacen la comparación de los métodos del tratamiento de la masa apendicular y también el absceso. Se eligieron 74 pacientes con diagnósticos de masa o también absceso apendicular. Un grupo se realizó una cirugía de emergencia y el otro grupo fue un manejo conservador, ya sea por una cirugía de intervalo o también un grupo de observación. Ahora, se hizo una comparación entre los pacientes que tuvieron una cirugía de emergencia con los pacientes que tuvieron una cirugía de intervalo. Entre ambos, se vio que la cirugía de intervalo se caracterizó por un tiempo de operación más corto y también un número menor de complicaciones, ¿no? Haciendo una comparación entre la cirugía de emergencia y la cirugía de intervalo. Y también se hizo una comparación de estos grupos, de la cirugía de intervalo y también de una apendicitis recurrente en los pacientes que fueron tratados solamente observados, donde se puede ver que el tiempo de operación fue mínima y también la estancia hospitalaria posoperatoria fueron más cortos en el grupo de estos pacientes con apendicitis recurrente. Y concluyen diciendo lo siguiente, ¿no? Que el tratamiento conservador sin cirugía de intervalo parece ser el método preferido para el tratamiento de la masa y el absceso apendicular. Los pacientes pueden ser operados solo en casos de recurrencia, esa es la excepción, ¿no? Solo en casos de recurrencia de la apendicitis. Y se recomienda realizar a todos los pacientes una tomografía y colonoscopía dentro de las 4 a 6 semanas posteriores a la finalización del tratamiento conservador. Entonces, ellos sí recomiendan tener el seguimiento de esos pacientes 4 o 6 semanas posterior a que haya terminado el tratamiento conservador. Ahora, este es un artículo que encontré donde ellos están en contra de lo que es el manejo conservador, donde nos dice lo siguiente: está cambiando el enfoque tradicional del tratamiento conservador inicial, seguido de apendicectomía de intervalo a apendicectomía inmediata, ¿no? Que es distinto. Se sabe que la intervención quirúrgica temprana, inmediata, es una alternativa eficaz a la terapia conservadora, ya que reduce considerablemente la estancia hospitalaria total y evita la necesidad de un segundo ingreso. Además, en 10 al 20% de los casos, el manejo conservador falla y los pacientes necesitan una operación de emergencia, ya sea debido a una peritonitis o algún otro tipo de complicación, ¿no? Entonces, esto llevaría a una mayor morbilidad y mortalidad. Además, la otra desventaja para ellos, dicen que el manejo conservador también nos puede obviar algunos diagnósticos, ¿no? Nos puede dar unos diagnósticos erróneos, ya sea haciendo mención a patologías diverticulares, a cáncer y demás, ¿no? Entonces ellos están en contra del manejo conservador. Este es otro artículo donde nos habla del manejo laparoscópico de la masa apendicular. Se hace un estudio dentro de los años 2006 a 2009, un total de 120 pacientes que tuvieron apendicitis. De esos 120 pacientes, 19 tuvieron una masa apendicular. Y a esos 19 pacientes fueron tratados a través de la vía laparoscópica. Se dice de que, como conclusiones también, de que la tasa de conversión considerablemente alta después de la operación laparoscópica por apendicitis perforada fue del 5%. En algunos casos se encontró de que esta conversión migró a un CA, ¿no? Entonces, pero de lo que normalmente son 36%, en ellos fue del 5%. Y sus pacientes también tuvieron una estancia media de 6 días de las 19 apendicectomías laparoscópicas que se realizó. Y el tiempo operatorio promedio fue de 95 minutos. El requerimiento de analgesia postoperatoria también fue mínimo. Entonces, para ellos, dicen de que los hallazgos sugieren que la apendicectomía laparoscópica es factible en pacientes con masa apendicular. Y bueno, esto es un algoritmo donde nos indican de que si el paciente presenta síntomas no mayor a 72 horas, hay que pedir exámenes diagnósticos con imágenes. En niños, ecografías; en adultos, ecografías, o también podemos recurrir a las tomografías; en adultos mayores de 40 años también tomografías, y en personas embarazadas, ¿no? En etapa de gestación, bien ecografías o también resonancia.
Ahora, sí, como mencioné en diapositivas anteriores, cuando el absceso es menor a 5 centímetros de diámetro, nosotros iniciamos un manejo antibiótico. Pero si si el absceso es mayor a 5 centímetros de diámetro, ya tenemos que pensar en un drenaje percutáneo. Si el manejo antibiótico no responde, hay que repetir las imágenes, hay que estar consecuentes en ello si es un flemo persistente o de repente es un absceso, y hay que también continuar con el manejo antibiótico, ¿no? En el caso de que no responda, hay que estar pensando de repente en una apendicectomía, sea una apendicectomía abierta, una apendicectomía laparoscópica, ¿no? Ese es en el caso de lo que es el flemón menor a 5 centímetros. Pero si es mayor a 5 centímetros, como dije, un drenaje percutáneo. Si no responde, igual, hay que pensar en el manejo de la apendicectomía, ya sea abierta o también laparoscópica. Como conclusiones, los diferentes estudios, ¿no? Dice que incluyendo tanto los metaanálisis, demuestran la ventaja del manejo conservador de esos pacientes y que no hay necesidad de realizar una apendicectomía de intervalo, a excepción, sí, de pacientes que presenten sintomatología recurrente. Ahora, el tratamiento de la masa del apéndice también es controvertido actualmente, así es, ¿no? Dice que también de que el tratamiento es conservador, seguido, o sea, si es conservador es seguido de apendicectomía de intervalo. Sin embargo, muchos abogan por la apendicectomía inmediata. Y un enfoque más moderno es puramente conservador y tiene como objetivo evitar la apendicectomía por completo. En sí, los diversos artículos que he podido estudiarlos dicen de que están más a favor de lo que es el manejo conservador, pero si bien es cierto, estos últimos años también hablan mucho de la apendicectomía inmediata. Bueno, eso sería todo. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, doctora Elisa, por la exposición tan clara y tan llena de datos que vamos a empezar a conversar con nuestra invitada, la doctora María Soledad Farfán, a quien le voy a trasladar una primera pregunta. Básicamente, doctora, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien. Bueno, esta patología, si bien estamos tratando en este caso, tiene relación mucho con la apendicitis aguda, siendo esta nuevamente una patología muy común en la emergencia, de la cual podemos conversar desde incluso cuando éramos residentes hasta no dejamos de verlo en nuestras guardias como asistentes. Pero la masa pandicular suele ser ya una entidad que, aunque nos refieren porcentajes de hasta 7 u 8%, es decir, 8 de cada 100, o sea, es decir, no es tan regular la presencia de esta complicación en nuestra emergencia, pero cuando sucede esto y tenemos que abordarlo y enfrentarlo, sucede que tenemos que tener cosas en la mente, ideas claras y sobre todo cómo saber abordarlo. Pero antes que nada, en la parte previa a la operación, el diagnóstico se hace ya un desafío, y así nos dice la literatura. Tenemos que enfrentar a una masa probablemente apendicular. Es una masa abdominal localizada en cuadrante inferior derecho. Y nos ha tocado de muchas cosas, entre ellas de etiología apendicular, como podría ser también alguna otra etiología. Pero antes que nada, la pregunta va, ¿en qué elementos o en qué debemos basarnos para poder, primeramente, llegar a diagnosticar esta masa apendicular, es decir, esta masa abdominal como etiología apendicular, desde el punto de vista clínico, por ejemplo? ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta en esa etapa previa cuando el paciente ingresa a emergencia por una clínica de dolor y cuando palpamos al examen físico esta masa irregular y dolorosa a veces, ¿no? ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para atenderlo? Bueno, para empezar, esta es una patología que ya son pacientes, sobre todo en nuestra realidad, como sería Perú, y pacientes MINSA, que es los pacientes que manejamos nosotros. Por ejemplo, la Cayetano habla mucho de cómo es la diferencia de los pacientes cuando son fuera, extranjeros, y tienen mucha capacidad, sobre todo de uso de tomógrafos a la mano. Los pacientes hacen controles seriados en el posoperatorio, es otra mentalidad también del paciente. Los pacientes que nosotros tenemos son pacientes, uno, que se automedican, vienen tardíamente y no contamos muchas veces con lo ideal para darle un diagnóstico a estos pacientes, ¿no? Entonces, para empezar, el tiempo. Tratar de ubicar mucho, por ejemplo, ayer operamos un plastrón apendicular con la R2, entonces el
tiempo es muy importante. Lo ideal sería una tomografía. Al encontrar una masa, una tumoración que te está haciendo un diagnóstico, sería una tomografía. En el hospital, lamentablemente, muchas veces no contamos la facilidad. Estos pacientes económicamente tampoco ayudan mucho. Mínimo una ecografía que te pueda dar una guía. Los exámenes de laboratorio. Acá lo fundamental es que tu paciente no esté en sepsis, ¿no? Pero la gran mayoría de esos pacientes ya vienen con una sepsis, ¿no? Las leucocitosis, o no necesariamente, se van también por la sepsis, empiezan a hacer leucopenia, hay veces se empiezan a consumir, hacen trombocitopenia, trastorno de coagulación, ver las decisiones izquierdas, el examen clínico, la anamnesis es importante. Si uno se basa solamente en lo que llega en ese momento al paciente y no evalúas los 5, 6, 7 días antes que el paciente ya manifestaba dolor, ya te da una idea, ¿no? Estos pacientes normalmente vienen con un cuadro inflamatorio intraabdominal que hasta vienen obstruidos y tú piensas obstrucción intestinal por cualquier otra cosa y termina siendo una masa apendicular, ¿no? Entonces, la clínica, la anamnesis es fundamental. El apoyo diagnóstico, en este caso lo ideal sería una tomografía, pero si no la tienes, nuestra realidad es esa, una ecografía. Averiguar los antecedentes es fundamental, ¿no? En estos pacientes. Y ya con el diagnóstico, tomar las manos y decir, ¿no? ¿Qué hago? ¿Tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico, ¿no? Como lo ha presentado la residente. Claro, mencionaste muy bien con respecto al tiempo de enfermedad, y esto está dentro de la parte anamnésica. El tiempo de enfermedad es importante catalogarlo, es importante descubrirlo y diferenciar exactamente en la anamnesis, porque muchas veces se obvia en ese dato, Sí. es decir, quedamos muy cortos en el tiempo de enfermedad y pensamos en otras cosas. Pero el tiempo de enfermedad que vemos en los estudios que nos mostró la doctora Melissa, y eso es cierto, superan incluso más de 4 o 5 días, podría ser una semana, y hemos tenido pacientes hasta de 2 semanas. Hasta más. Si tenemos un paciente que tiene, ejemplo, 8 semanas o 4, 5, 6 meses con una masa abdominal y un tiempo, es decir, un tiempo de enfermedad mucho más largo, podríamos pensar en un plastrón apendicular, por ejemplo. A veces suele ser un poco más difícil, creo yo, y es ahí donde tenemos que, en la segunda parte, tener un apoyo diagnóstico. el uso de un apoyo diagnóstico ideal, es decir, la tomografía. La ecografía suele ser, en nuestra realidad, la primera opción importante que tenemos a la mano, con todas las dificultades. No es lo ideal, recuerda que es muy subjetivo y tampoco ve todos los planos, ¿no? No es lo ideal, pero es lo que muchas veces tenemos a mano, ¿no? Claro, y en la parte también de análisis y examen físico, poniendo todo en un conjunto, es importante, creo, y lo mencionaste muy bien, individualizar a cada paciente. Exacto. Porque el aspecto de presentación de la enfermedad va a diferenciarse. Es decir, una masa que podría ser etiología apendicular en un paciente adulto mayor podría debutar con un cuadro obstructivo, y es así como viene el paciente, un cuadro obstructivo con presencia de una masa. Podríamos echar mano a los diagnósticos diferenciales, y uno de ellos también podría ser un plastrón apendicular. Porque esa es una parte de presentación del plastrón. Puede ser una masa dolorosa como un cuadro obstructivo también, ¿no? Y también, entonces ahí tenemos que abordar y apoyarnos en los exámenes de gabinete hematológico y también imagenológico. ¿Existe leucocitosis? Puede haber. Y la leucocitosis, por ejemplo, y los signos de sepsis, o sí, primeramente sepsis y luego sepsis, ¿podrían indicar que este plastrón o esta masa ya está complicada? Si el proceso es agudo, obviamente como cualquier sepsis van a levantar, pero considera también uno que el paciente ya está también consumiéndose. El hecho que encuentres una leucopenia ya con trombocitopenia no te debes sentir tranquilidad, al contrario, te debes preocupar un poco más, ¿no? Este paciente está más complicado de lo que parece, ¿no? Entonces, estas patologías tienes que hacer una asociación quirúrgica, tanto clínico, laboratorial y diagnóstico, y mucho la pericia del cirujano, ¿no? Hace mucho, ¿no? Hasta claro, la forma de abordaje depende mucho de la pericia del cirujano. Claro, y antes de llegar al abordaje, también dentro del relato, doctora, usted mencionó acerca de plantearse algunos otros diagnósticos. Primer escenario, paciente con tiempo de enfermedad de 10 días, un paciente de 50 años, paciente mujer, que ingresa a emergencia por presentar fiebre y dolor abdominal. Y la masa está en zona de entre el límite entre el cuadrante inferior derecho y el hipogastrio. Yeah. Una masa dolorosa, paciente febril, leucocitosis,
Es una paciente con antecedentes de constipación y estreñimiento, y esta ha sido un inicio de dolor en un solo tiempo. No ha habido migración, según lo que puede referir en su historia clínica antigua, de más o menos más de 10 días. Y ligeramente nauseosa, y los ruidos hidroaéreos están disminuidos. Pero la masa es de regular tamaño, de 10 centímetros por 8 centímetros, localizado en ese límite, casi muy central, digamos así. Entonces ahí podemos de repente pensar en algún otro diagnóstico diferencial. En mujeres tenemos que tener un poco más de detalle, ¿no? Recordamos que la zona también está ocupada por órganos, en este caso, por ejemplo, los anexos, ¿no? En este caso yo tomaría en cuenta sí o sí una evaluación ginecológica porque, uno, no tiene todas las características de una apendicitis, y el hecho que tampoco no tenga no significa que descartemos la patología, ¿no? O sea, tienes que más o menos jugártela por ahí y hacer una evaluación. Podría ser un quiste gigante, una tumoración anexial gigante, que puede estar causando por compresión un grado de obstrucción también, ¿no? Puede ser un cuerpo lúteo hemorrágico gigante, que también hemos encontrado, o hasta, aunque no lo crea, una EPI, ¿no? Hemos entrado varias veces por ginecología que insiste, que no es una EPI, no es una EPI, no es una EPI. Entramos a sala, encontramos abundante secreción purulenta y termina siendo una EPI, ¿no? Entonces, en mujeres hay que tener un poco más de detalles, si podríamos decirlo de esa forma, tener mucho más pericia, más que todo si son mujeres en edad fértil, ¿no? Y hablar y tener una buena confianza con el ginecólogo para tratar de sustentar, ¿no?, nuestras dudas diagnósticas, que no es malo, no es malo una duda diagnóstica, ¿no? Para eso está el apoyo diagnóstico en este caso. Claro, el manejo en estos pacientes, incluso el cirujano debe elegir por el camino multidisciplinario y apoyarse en otras especialidades, más aún cuando se tratan de pacientes que podrían darnos unos cuadros un tanto atípicos. Y tiene razón en el hecho de, por ejemplo, considerar los diagnósticos ginecológicos, entre ellos las interconsultas también respectivas. Pero también dentro de las patologías diferenciales podríamos encontrar desde una TB ileocecal e incluso una diverticulitis. Le comento un caso que tuvimos justamente en el hospital, y debes conocerlo, acerca de la diverticulitis. Un paciente que ingresa más o menos con ese cuadro que le presenté, pero que tenía ese antecedente de constipación y estreñimiento, pero tenía sobre todo un tiempo de enfermedad un poco más largo, porque presentaba dolores ya recurrentes de hace bastante tiempo atrás, muchos meses atrás. Entonces eso hace como que uno debe adelantarse justamente a ampliar un poco el estudio imaginológico, o ampliar un poco más la anamnesis. Es una paciente mujer, más de 50 años, podría estar dentro de la categoría de diverticulitis. Pero como que el problema de nosotros, incluso ya esto hacia los residentes va dirigido, es que deberían ampliar un poco más su anamnesis, su investigación, preguntando al familiar y al paciente y cotejando información, porque tomarse ese time out, que se dice, es ir un tiempo prudente para poder ampliar más y llegar a plantearse más diagnósticos diferenciales. El paciente ingresa con un abdomen agudo muy rápidamente, y cuando se ingresa a sala, felizmente digo así, una incisión mediana infrasupraumbilical, bastante panorámica, digamos así, se encuentra una diverticulitis justamente allí perforada. Y estaba en ese límite entre la fosa ilíaca derecha y el hipogastrio, porque el sigmoides es tan móvil que llegó hacia ahí y se había aplastonado. Había plastronado esa perforación sigmoidea, era una diverticulitis, y bueno, lo que se tuvo que hacer en ese momento fue una colostomía, porque era una diverticulitis perforada, con un absceso incluso allí, ¿no? Fue a través de una cirugía abierta. Entonces, realmente, para darnos la idea de que para poder llegar incluso a detectar clínicamente la diferencia entre un flemón o plastrón y un absceso realmente apendicular, y entre otros diagnósticos diferenciales, resulta ser un desafío importante, ¿no? Y podemos llegar incluso a errar, a quedarnos muy cortos en ese diagnóstico, ¿no? Sí. En el preoperatorio. Cuando ya estamos en el intraoperatorio, debemos ya tomar otro tipo de actitudes, ¿no? Y así vamos, porque justamente en esa parte tenemos ya las zonas ya controversiales. Y digo controversiales porque la masa pendicular, siendo un tema muy relativamente, digamos, de común conocimiento, es poco tocado incluso en los congresos. Pero ¿por qué? Porque esto viene de una etiología pendicular que casi todos conocemos, pero sin embargo, en la práctica vamos viendo que
vamos a tener que ordenar bastantes cosas. Ordenamos en el sentido de que llegar a consenso sobre el manejo va desde la colocación, primeramente, de la incisión que tenemos que hacer, del uso de antibióticos sí o no, del manejo conservador en algunos casos que nos ha funcionado, y sobre el aspecto quirúrgico y qué hacer. Laparoscópico abierta, cuál me va bien. Y con respecto también incluso al uso de drenajes, ¿no? ¿Qué dejar? ¿Dejar o no dejar? Primera parte controversial, digamos, ¿qué incisión sería la más adecuada en estos casos? ¿Y de qué dependería? Ya, para empezar, si decidimos que el paciente va a ser un paciente quirúrgico, como lo dijo usted, hay mucha controversia. En los estudios de Crockham llegan a hablar hasta de un estudio de 35.000 pacientes en apendicitis agudas complicadas, ¿no? Hablan mucho de que el tipo de abordaje justamente ellos. Estudios más antiguos hablan que, por ejemplo, que mucho el manejo laparoscópico suele tener complicaciones como abscesos residuales, manejos así, ¿no? Que no pueden hacer una limpieza adecuada, ¿no? Pero estudios más actuales ya más van mucho a la pericia del cirujano. Entonces, y yo comparto un poco más eso, ¿no? El abordaje laparoscópico muchas veces depende mucho la mano del cirujano, la experiencia del cirujano, y así poder generar una buena limpieza, un buen abordaje, ¿no? Entonces, yo considero que depende tu experiencia y lo que tengas en el hospital, ¿no? Entonces, si vas a hacer una abierta y tú consideras que con abierta vas a manejar y afrontar el reto que significa manejar un plastrón, y decidir manejar un plastrón abierto, hazlo. Pero si tú tienes una buena pericia, tienes mucha experiencia en manejo con la paroscopía, tienes los medios, tienes una muy buena torre y experiencia sobre todo, hazlo vía laparoscópica, ¿no? Como le digo, estudios muy antiguos, no tan antiguos, pero sí hablan que depende mucho ya del cirujano, ¿no? Antes decían, sí, la vía laparoscópica sí deja abscesos residuales, la daño, no hace una buena limpieza, pero ya no es así. La actualidad dice que depende mucho del cirujano. Ahora, con respecto de intervenir o no estos pacientes, tenemos que recordar que estos pacientes, una vez, y todos nos hemos afrontado a estos tipos de pacientes, yo en la madrugada hemos entrado en un acceso a un plastrón, hemos demorado casi 2 horas. Es tan grande el proceso inflamatorio, las alteraciones anatómicas que se encuentran también, que muchas veces no identificas nada, muchas veces solo entras prácticamente a drenar porque no encuentras ni siquiera el apéndice, y puedes generar mucho más daño de lo que es, ¿no? Entonces, definir si este paciente va a entrar o no a sala, como lo dije antes, tiene como que sus ciertas indicaciones. La fundamental, y por lo que he estado revisando también, sería, uno, que el paciente no esté en sepsis. Si tu paciente está séptico, no tienes por qué dudar, ¿no? Pero si tu paciente definitivamente no está séptico, no está obstruido, puedes iniciar y se recomienda, sobre todo el último estudio en la Cayetano, que es un estudio más o menos grande, hablando de nuestra realidad, ellos tuvieron un éxito de casi el 90% de sus pacientes manejados de plastrón por manejo médico, ¿no? Solo el menos del 10% terminó en cirugía en estos casos, ¿no? Y es bueno decirle eso al paciente, ¿no? Mira, te voy a hospitalizar, te voy a dar tratamiento, buen tiempo, pero siempre existe la posibilidad de que se te opere, ¿no? Darle siempre esa opción, ¿no? Entonces, tiene muy buen manejo, buena evolución estos pacientes, se ha visto con buen tratamiento. La posibilidad de un abordaje percutáneo también es una buena opción. Lo vuelvo a repetir, en nuestra realidad es difícil, nuestros pacientes económicamente muchas veces no tienen la capacidad, tal vez hospitales como de salud tengan la capacidad, pero también depende mucho de la ubicación, si puede ingresar el abordaje, la experiencia también del médico radiólogo, el tamaño también. Y si aún así vemos que ese paciente definitivamente no, el paciente está séptico, el paciente está obstruido, no va a decidir, comparto la idea que le dije, ¿no? Depende mucho de la experiencia cirujana, ¿no? Si tú tienes mucha experiencia, has manejado esto, consideras que lo puedes manejar, estás confiado como nueva, entra por la paroscopia. Y si tienes los medios. Pero si no, una cirugía abierta también es un buen abordaje. Realmente salvaste el primer punto, que es la controversia en cuanto a cómo ingresar al paciente. Y tienes razón en el sentido de que sí, antes se consideraba, quizás por la curva de aprendizaje, quizás por los inicios de la paroscopía, que la
frecuencia de abscesos residuales por uso del LAB eran mucho más altos y por lo tanto un poco como que sesgaba ese tipo de técnica. Tenía hasta un odds ratio en esa época de 2.4 a favor de la laparoscopía en comparación de abierta, ¿no? O sea, 2.5 veces más hacían acceso residual, ¿no? Pero actualmente ya es 1 a 1, ¿no? Pero como le digo, mucho depende del cirujano. Ajá, exactamente. Y ahí se va, o sea que mucho depende del cirujano y la expertise. E incluso saliendo un poquito del tema en cuanto al manejo de la colecicitis aguda, en el cual diferenciaba incluso en el tiempo y decía con que menos de 48, menos de 72 horas se puede ingresar con la laparoscópica y más de allá la abierta es mejor. Entonces acá también la cosa es que no, va a depender mucho. En las últimas guías nos dicen depende mucho del centro en que vas a aplicar, el centro donde uno está y va a aplicar la laparoscopía, si de tener buen equipo, de tener buena logística, de tener buena expertise, de tener casuística hecha sobre estos casos importantes, puedes aplicarlo. Si lo puedes hacer y estás seguro de hacerlo y lo has hecho, hazlo. No hay ninguna contraindicación. Y que es lo ideal incluso, ¿no? Porque estamos hablando de menor trauma y tiempos obviamente hospitalarios muy cortos y toda la ventaja de la laparoscopía, ¿no? Pero si la abierta te va bien, hazlo, ¿no? Y la haces bien. Entonces, no, la abierta sigue siendo no una contraindicación, sino una indicación importante también. La parte de intervenir muy interesante lo que dijiste con respecto a que sí, o sea, el manejo en operatorio no ha ido bien y puede ir muy bien, pero tenemos que tener en cuenta muchas cosas. La localidad del paciente, la ubicación misma, cercano al centro hospitalario, el seguimiento a porque obviamente le damos de alta con ciertos criterios, y los criterios van a ser criterios de no fiebre, criterios de tolerancia oral, y después de ahí, ¿qué sigue? Tenemos que hacer el seguimiento, porque el problema de manejo operatorio es la recurrencia, y ahí se agarran justamente los quirúrgicos. Alta recurrencia, manejo no operatorio no efectivo. Elegir al paciente que tenemos que aplicarle manejo no operatorio, y no a todos se les aplica, ¿no? Y hablaste acerca de paciente séptico, obviamente un paciente con un tiempo de enfermedad quizás muy largo y está obviamente con un cuadro de absceso apendicular, una leucocitosis altísima, con fiebre y obviamente criterio de SIDS o sepsis no aplicaría en todo caso. Un cuadro obstructivo, por ejemplo, por el plastrón tampoco aplicaría, creo yo. Entonces, de eso va a depender también entonces, ¿no? Va a depender, no es solamente tomar un grupo de pacientes y aplicar el manejo no operatorio, sino tenemos que individualizar. Seleccionar al paciente adecuado. Ajá, exactamente. Porque algunos estudios decían, bueno, nos dicen que le va bien con manejo no operatorio, pero seguramente eligen casos clínicos no de plastrones tan abigarrados, ni con tiempo de enfermedad larguísimo y no complicados. Si van a sesgar así sus investigaciones, pues obviamente les va a ir muy bien. Entonces, eso también arguye en los quirúrgicos, ¿no? Con respecto a que a ellos les va a ir bien si se aplica una terapia como una apendicectomía temprana, de emergencia, pero con todas las complicaciones que tanto el manejo no operatorio y el operatorio también hay que tener en cuenta. Sobre ese mismo punto y seguimos, en el manejo operatorio, ¿cuándo crees que tendríamos que entrar con un paciente a operar? ¿Cuándo serían los criterios de ingreso a sala de un paciente con un plastrón apendicular? ¿Cuándo ingresarlo? Un paciente séptico, un paciente en mal estado general, definitivamente ingresa a sala. Un paciente obstruido también debe ingresar a sala, ¿no? O sea, son básicos que tú al evaluar nomás al paciente te das cuenta, ¿no? O sea, tú ves la diferencia entre un paciente que está vomitando, no hace deposiciones, fiebre, leucocitosis, o como le dije al otro lado, leucopenia, trombocitopenia, o sea, todo lo que sería una sepsis, ya te dice, ¿no? Ese paciente no va a aguantar, no corresponde al tratamiento médico, y bueno, pues a la operación, ¿no? En las escuelas nos enseñaron también con respecto a, claro, paciente obstruido, paciente con fiebre, eso nos puede indicar un absceso residual en el cual podría, por ejemplo, de ahí se destila una rama, drenaje percutáneo, por eso hablaremos después. Pero hablamos de un cuadro de sepsis, es decir, un cuadro más generalizado, y el otro es un dolor persistente, la masa abdominal. Hemos ingresado a pacientes para manejo no operatorio y recuerdo muy bien hasta 3 casos que ingresamos a sala de emergencia, hospitalización, y al día siguiente tuvieron que ser intervenidos.
a 1 por fiebre persistente y a 2 por dolor abdominal persistente, ¿no? Y nos quedó justamente esas 3 indicaciones para los cirujanos antiguos y no tan antiguos. Si el paciente tiene dolor, fiebre o cuadro obstructivo, tendría que operarlo, ¿no? Si no es así, podríamos darle chance de manejo conservador. El paciente ejemplo, yo siempre comento esto, ¿no? El escenario del paciente que ingresa, no, el paciente que nos aborda en el pasadizo y nos enseña una ecografía y le dice al médico, nos dice, ¿no? He tenido un cuadro de dolor abdominal hace días atrás, tomé analgésicos, se automedicó, antibióticos, y aparentemente ya me cedió el dolor y las molestias. Y me hice una ecografía, ¿no? Por curiosidad, y me sale esta masa pendicular. ¿Qué hago, doctor? Por ahí me han dicho que me tengo que operar ya, pero yo no siento más que un leve dolor, solamente el movimiento. ¿Me tengo que operar? ¿Sí o no? ¿Y cuándo? Por ejemplo. Ese escenario, por ejemplo, doctora, ¿cómo podríamos abordarlo? No, ese paciente, ese por ejemplo sería el paciente ideal, ¿no? Para un tratamiento médico, ¿no? No es cuestión de decirle, anda a tu casa, ¿no? O sea, eso no puede pasar, ¿no? Iniciar el tratamiento médico, ¿no? No cometer ese error, sobre todo con los residentes, que al ver un paciente que tal vez no es peritoneal, ya no es quirúrgico y a la casa, ¿no? Son tratamientos que tienen que manejar intrahospitalario, ¿no? Cirujano no significa cortar todo, ¿no? También es manejar otro tipo de pacientes. Ajá, claro. Ahora, la parte de antibióticos, antes de eso, en cuanto a técnica quirúrgica, porque ya estamos en un paciente que ingresamos por un problema de un plastrón apendicular, quizás fracasamos en el manejo no operatorio o tuvo alguno de los criterios para ingresar a sala y entramos a sala. El abordaje laparoscópico, pero obviamente no tenemos al laparoscopista a la mano, ni tenemos esa experiencia grande, así que tenemos que abrir al paciente. Y lo abrimos en una incisión amplia, panorámica, una mediana infra o supraumbilical, o infraumbilical, puede ser. Y una vez que tenemos ahí a nuestra vista esa masa apendicular, esa masa en la región cecal que compromete el ilium con asas adheridas, eso es el plastrón, tenemos pues obviamente que tener cuidado en liberar, individualizar, buscando lo que nosotros pensamos que es el cuadro apendicular del asunto, ¿no? Y nos encontramos con que después de una hora vemos que no encontramos el apéndice. Encontramos una distorsión anatómica terrible, el paciente que ingresó con 10 días de enfermedad, hay pus también, y no encontramos el apéndice. Y decimos entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, por ejemplo, en ese escenario? ¿Qué haríamos? Al no encontrar el apéndice, haber hecho un lavado local, buscamos, vemos, hemos liberado todo, ¿qué podríamos hacer en ese momento? Como ya expliqué antes, y como seguramente todo el mundo lo ha visto, estos pacientes tienen una alteración anatómica y un proceso inflamatorio, todo está congestionado, sangran con facilidad, y en ese tracín que tú puedes estar liberando con las mejores intenciones, puedes perforar algo que no lo has sentido y muchas veces ni siquiera te das cuenta, ¿no? Lo ideal en estos pacientes es aspirar todas las secreciones que sean posibles, drenaje, y bueno, si encuentras el apéndice, perfecto, lo genial. Y si no la encuentras, déjalo un dren, ¿no? Si tiene que ser, es preferible que el paciente haga una fístula estercorácea controlada, con buen dren tubular, a que le provoques unas perforaciones múltiples y el paciente termine con una colostomía, una angiostomía, una resección intestinal amplia o una cirugía mayor de lo que debería dar, ¿no? O sea, hacer un buen drenaje, colocar un buen dren y hacer al final formar una fístula, así va a salir. Muchas veces ni siquiera hacen fístula estercorácea. Una fístula estercorácea bien controlada, bien canalizada, también es un buen manejo de estos pacientes. Claro, exactamente. Sí, al encontrar incluso a la base tenemos que dirigir nuestro drenaje. ¿El drenaje ideal cuál sería en este caso? ¿Laminar o tubular? Tubular. Lo ideal sería un drenaje tubular, un drenaje que te pueda controlar, sobre todo pacientes que puedan tener alto flujo, la secreción que tenga bien manejado y bien canalizado, ¿no? Es lo más importante en ellos. Cuando encontramos y liberamos y abrimos esos plastrones apendiculares abscedados, tenemos que hacer aspiración, muchas veces algunos hacen secado. ¿Podría estar indicado de repente también el lavado? Ahí también hay ciertas controversias. Claro. Ahí también hay ciertas controversias. Mucho se habla que cuando lavas diseminas todo, ¿no? Algunos otras veces dicen, no, controlas tu lavado, ¿no? Entonces tengo cirujanos muy antiguos, maestros míos, que siempre lavan y otros que siempre secan, ¿no? Yo en particular
pese a que hay controversia en eso, yo prefiero secar, o sea, controlar bien. Porque al lavar, muchas veces pones tus gasitos, lo vas a diseminar. Quieras o no lo vas a diseminar. Entonces, que hagas un buen secado, no está mal, ¿no? Si va a ser un absceso, hagas lo que hagas, va a ser un absceso. O sea, drena bien, canaliza bien, que haga tu fístula estercorácea, si es que hace, y ya, ¿no? O sea, ahí también hay ciertas controversias. Sí, sí, tiene razón, porque incluso, bueno, de los drenajes, los más antiguos, nos hemos acostumbrado a drenajes laminares, porque es lo que tenemos a la mano y nos ha ido muy bien en todas partes. Pero el drenaje laminar es un mal drenaje, más cuando se trata de estos, bueno, de elementos de cirugía colónica, por ejemplo, en los tubulares nos irían mejor, y nos van mejor. Pero yo digo que no hay mal dren, sino el que utiliza mal el dren. Porque en el posoperatorio donde tenemos que exigirnos en eso, en el conocimiento de cómo manejarlo, podemos haber dejado, y eso es mi opinión, haberlo dejado un dren muy, muy bueno, un dren tubular muy bueno, pero si no lo sabemos manejar en el posoperatorio o lo descuidamos, nos va a ir un fracaso. Podemos haber dejado un dren a presión negativa por alguna otra razón, y si no sabemos manejarlo, nos va a ir mal. Entonces yo creo que también ahí va junto al uso adecuado del dren que pongamos. Claro, el mejor dren es el tubular y ni que hablar. En cuanto al lavado y secado, también nos hemos acostumbrado a lavar. Algunos dicen, vamos a rodear esta masa apendicular y vamos a rodearlo de dressings, es decir, vamos a circundar nuestra zona de lavado y hacemos el lavado con seguridad, y de esta manera evitamos también la diseminación. Pero sí, de todas maneras hay diseminación de algo. Yo creo que el cirujano que usa una técnica que lo hace muy bien, le iría muy bien. Si lo va a usar y lo va a ir mal, pues le va a ir muy mal. Ejemplo, si no seca muy bien, podrá ir muy mal. Se hace un mal lavado de igual manera, porque lo que tenemos que hacer es revisar la zona. Algunas veces se nos ha pasado incluso coprolitos no descubiertos en ese momento y que han sido descubiertos posteriormente. Eso es una mala revisión, por ejemplo, por más secado y lavado que ha hecho. Todo es engranaje, ¿no? Todo engrana. Yo creo que algunos cirujanos nos dirán, bueno, a mí me va muy bien el lavado y preferiblemente así, perfecto, pero la revisión del área es importante, yo creo que también en todo escenario. Yo admito que el secado es mejor y admito que también que el dren tubular nos debe ir muchísimo mejor también, y eso es bueno. Una pregunta que nos mencionan acá, o en todo caso me parece comentar, diría. Lavado en pequeñas alícuotas está demostrado que disminuye absceso residual versus lavado a chorro. ¿Qué opinas? El paciente va a hacer absceso, o sea, sí. ¿Cómo lo explico? O sea, el drenaje tubular que se le coloca es pensando que puede ser una fístula y has tenido una perforación, algo, ¿no? Una fístula de perforación. Que yo coloque para prevenir un absceso, un drenaje, no, ya se ha visto que no. El paciente va a hacer un absceso, va a ser sí o sí, ¿no? Un absceso. Ahora, lavar en pequeñas, o sea, como que localizarlo en una porción, reducir. Si el paciente ha tenido una peritonitis generalizada, no va a haber mucha diferencia. Si está localizada en el abdomen inferior, seguir lavando en pequeños parches no va a haber mucha diferencia, ¿no? No tengo un sustento específicamente, así como se refiere el colega, pero tendría que revisarlo un poco más detallado, específicamente hacer lectura crítica de ese tema específicamente, así en pequeñas porciones, pero si el paciente es una peritonitis o todo el hemiabdomen inferior está contaminado, lavar en pequeñas porciones no creo que haga mucha diferencia. Claro, pero tendría que revisarlo. Yo creo que es parte de este crisol de controversias, que podríamos llamarlo controversias o quizás diferentes técnicas que nos va a ir bien a muchos de nosotros, y que la aplicamos incluso con mucha seguridad. Y justamente para eso están estas reuniones, para poder aprender incluso y poder comparar. ¿Estamos haciendo bien? Yo creo que a mí me va muy bien, ¿no? Pero podría irme muy bien también el otro. Muy bien, gracias, doctor G. Espinosa, el colega que nos envió su pregunta. Y avanzando más incluso es con respecto a si dentro de esa, porque cuando uno ingresa y aborda y tiene que tratar esta masa apendicular, pues uno tiene que tener cierto, aparte de conocimiento anatómico, mucho cuidado en poder liberar. Lo que debemos es liberar el rastro. En esa liberación podría haber incluso algunas experiencias desagradables, como por ejemplo ciertas lesiones, y sobre todo en el área iliar.
y hablamos de serosamiento del área ilial o incluso a veces perforación en el área cecal. ¿Qué pasaría? ¿Qué podrías proponer en el caso de que abordando el área cecal podemos en algún momento perforar el ciego? Es decir, o encontrar un agujero mucho más grande del que podemos pensar nosotros, que podría haber sido inadvertido también, ¿no? Un Claro, ciego con una apertura de regular tamaño. claro, es que muchas veces en la intención de tratar de liberar todo, sin querer, es un tejido muy friable, definitivamente es un tejido muy friable y, como le digo, si tú ves que puedes canalizar y se puede canalizar con buen tren tubular, bien. Si tú ves que todo está hecho un desmadre y tienes que hacer una ileostomía bien canalizada hasta que reduzca el proceso inflamatorio, también no está mal, ¿no? O sea, yo me he encontrado también con perforaciones grandes en ciego, coser, rafiar eso es muy friable y preferí hasta en 2 oportunidades terminar en neurostomía y el paciente no es lo ideal, lamentablemente termina así, pero el daño que se encuentra, tú tienes que canalizarlo, sí o sí canalizar. Y la neurostomía tampoco es una mala opción. Uh-huh. Acá en esta oportunidad y esta noche contamos también con la presencia de doctor Lengua. Yo le saludo, doctor Lengua. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctora Soledad, con respecto al punto del tumor o de las neoplasias, en caso de neoplasias apendiculares, los tumores carcinoides son muy frecuentes, los adenocarcinomas son mucho más frecuentes, y ese es un temor justamente del abordar esas masas apendiculares quizás. Ejemplo, para ello, nos dice incluso el manejo no operatorio Johan, podría buenas dilatar noches. el tiempo. Doctor Lengua, buenas noches. Sí, dime, te ¿Qué tal? ¿Cómo escucho. está, doctor Lengua? Buenas noches. Sí, antes de seguir avanzando con la pregunta que le hacía la doctora Soledad, era para poder compartir esa pregunta que nació justamente en esta conversación, con respecto a un escenario importante, el hallazgo de una perforación cecal, digamos de 4 o 5 centímetros, cuando estamos liberando el plastrón. ¿Qué hacer en ese momento? La doctora, por ejemplo, fue partícipe de hacer una ileostomía. ¿Cómo podríamos, o cómo sugeriría, doctor, en ese momento actual? Doctor Lengua. Doctor Lengua, ¿está conectado? Bien, creo que el doctor Lengua tiene algunas dificultades. Continuamos con la pregunta, doctora Soledad. Creo que estaba comentando con respecto a lo de las neoplasias apendiculares. Como diagnóstico diferencial en los cuadros de plastrón apendicular. ¿Cómo abordarlos en estos casos? Nos dicen que es incluso de baja frecuencia, ¿no? Doctora Soledad. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Ya. doctora. Sí. La cirugía de la apendicectomías posteriores en estos pacientes, ¿no? Los que debaten mucho acerca de que sí, intervenirlos a los 8, 3 meses, sugieren que estos pacientes van a tener dolor crónico recurrente y uno de los que ellos refieren es que esos pacientes, al tener tanto proceso inflamatorio en el apéndice, muchos de ellos han encontrado, si no me equivoco, hasta en 11%, si no me equivoco, neoplasia en los apéndices resecados. Pero también otros estudios refieren que este apéndice totalmente han encontrado, cuando le han hecho la apendicectomía, que la luz ha sido totalmente viable. Otros han encontrado un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Hasta han encontrado la luz del apéndice fibrosado, ¿no? Entonces, en ambos casos, como que no compensa, no sé si me hago entender. Entonces, yo justo hablaba ya con el residente expositor y le digo, tú dime, ¿cuánto porcentaje de los pacientes, cuánto por ciento un paciente hace apendicitis en su vida? ¿Qué probabilidad, no? Ya, 7, 8% de la población hace apendicitis. Y de estos pacientes, ¿cuántos por ciento vuelven a hacer un cuadro de apendicitis? No pasa del 10%.
Ya, entonces estamos en las mismas. ¿Cuánto por ciento de las pacientes que hacemos apendicectomías nos encontramos con una neoplasia? Estamos hablando del 2%. ¿Cuánto porcentaje han encontrado en los pacientes que han sacado ese apéndice? Va más o menos por lo mismo. Entonces, mucha diferencia entre hacerlo pro y contra no hay. Por eso, en los últimos estudios que lo presentó Melissa, me gustó mucho, habla que hacer una apendicectomía después, posterior y 3 meses, 8 semanas, ya no tiene pues, beneficio, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de porcentaje que vas a hacer es lo mismo que la población en general, en porcentajes, ¿no? Pero sí hacer un seguido, un control seriado, ¿no? Una colonoscopía, evaluaciones. Entonces, ¿a quién harías en estos pacientes? Los pacientes que sí tienen dolor crónico. Pacientes, por ejemplo, una vez, revisando, una vez vi un artículo de Cayetano, pacientes que en nuestra población, por ejemplo, que tú sabes, tiene dolor crónico, se va a ir a la punta del cerro, digamos, no va a haber un médico ahí, o sea, no hay puesto de salud, no va a llegar un acceso a un médico, tiene dolor crónico, bueno, interviénelo, porque sabes que puede llegar a una apendicitis y lamentablemente no va a poder conseguir el manejo médico ideal, ¿no? Entonces son pacientes seleccionados, ¿no? En particular no estoy de acuerdo yo con la apendicectomía posteriori en este tipo de pacientes, porque es lo mismo, o sea, someterlo a un paciente otra vez, una apendicectomía, al menos que algún colega me diga lo contrario, por algo que es el mismo porcentaje que un paciente normal, un paciente de la población común, no sé cuánta diferente podría ser en los niños, pero sí seleccionar a pacientes específicos. Uno, dolor crónico, un paciente que no va a tener un acceso a lo que es una atención adecuada en salud, sobre todo un acceso quirúrgico, serían los ideales para eso, ¿no? Pero que haya alguna diferencia, algo más significativo, los porcentajes van por ahí con la población general, ¿no? Entonces no tendría mayor diferencia, ¿no? Ahora, esos pacientes, Cayetano habla en el 2012, ¿no? Que lamentablemente nuestros pacientes, nuestra población, no es una población que le guste hacer seguimiento. El 40% de sus pacientes que ellos operan no van a sus controles postoperatorios. Muchos de ellos no viven en la misma ciudad, ¿no? Entonces, pueden ser pacientes que sí ameriten, digamos, una apendicectomía posterior porque siguen persistiendo, pero suelen desaparecer. Entonces, ellos refieren que solo han hecho hasta el 11%, solo de los que han podido volver, una apendicectomía posterior, pero no pueden hacer una comparación ideal porque no comparan toda la población, ¿no? Son la población que suele ser recurrente, ¿no? Y nuestra población también es así, lamentablemente. Sí, muy cierto. De todo este tiempo he podido yo solamente asistir a una apendicectomía de intervalo. Me pareció genial porque cuando ingresamos al paciente después de 8 semanas, la distorsión anatómica que se podía ver en una tomografía previa cuando se le hizo un manejo no operatorio, no parecía absolutamente para nada cuando lo ingresamos en el intervalo. Fue una apendicectomía de tiempo operatorio corto, tal como dice la literatura, y obviamente el tiempo hospitalario fue muy corto. Pero en la parte práctica, y yendo al terreno, justamente esto no se aplica, y tiene razón, porque la gran fuga de pacientes, el hecho de tener una cultura de salud, digamos, muy pobre en el sentido de poder permitir que uno le haga el seguimiento, y por lo tanto cualquier estudio que pueda ir sobre ello, pues va a ser muy sesgado. Vamos a tratar más que todo apendicectomías o apendicitis agudas recurrentes, y eso es lo que nos va a llegar más a la emergencia, la recurrencia. Y más aún cuando hablamos de manejo no operatorio del paciente, cuando se te apendicectomía, cuando recurra. Si no recurre, fue un éxito el manejo conservador, y ya ha habido pacientes así. Pero nosotros vamos a captarlo en la recurrencia. Solamente de esa manera podemos abordar a estos pacientes. Aparte de que si existe paciente, por ejemplo, de que se automedica y no llegan incluso a la emergencia, o nos comentan que han tenido 4 o 5 episodios de dolor muy similar a un cuadro appendicular con diagnóstico de apendicitis aguda a punto de entrar a sala y que pidieron suelta voluntaria. Es un escenario muy real. Esos pacientes se automedicaron, es decir, se trataron conservadoramente en casa, digamos entre comillas. Hicieron esas recurrencias constantes, y bueno, la última recurrencia, que puede haber sido la 9ª o la 10ª, es cuando ya el paciente pues llega muy angustiado a la emergencia y decidido operarse, ¿no? Y es ahí donde tenemos que hacer la intervención quirúrgica.
Es escenario también real que me ha pasado más de una vez. Con respecto al drenaje percutáneo y los abscesos apendiculares, ya tocando casi el último punto, ¿qué opinas? De hecho, hemos tenido experiencias de drenaje percutáneo, tú lo sabes muy bien, ¿verdad? Es realmente revolucionario esto de manejo no mínimamente invasivo, pero ¿en qué pacientes podríamos, crees, ¿no?, aplicar este tipo de técnica? Uno, pacientes obviamente hemodinamicamente estables. Si tú tienes paciente séptico, totalmente te contradice esto, en definitiva. Dos, el acceso, la vialidad, o sea, el hecho que sea una masa muchas veces no te da que puedes lesionar. Las complicaciones más frecuentes de estos procesos son que perforas una asa intestinal, lesionas una asa intestinal. ¿Por qué? Porque no es accesible, ¿no? La accesibilidad es muy importante. Tener un buen médico radiólogo experimentado, un buen equipo también, ¿no? Entonces, lamentablemente no todos van a llegar a esto, ¿no? Sería lo ideal. La evolución de estos pacientes es excelente, ¿no? Me vuelvo a recalcar, ¿no? He visto en estudios nacionales en Perú, uno, sobre todo en MINSA, porque es donde más trabajamos, de todos los pacientes con masa pendicular, manejo médico, uno llega a un drenaje percutáneo. Uno. Como le digo, lamentablemente no hay buen acceso, económicamente tampoco ayuda mucho, y la experiencia también de radiólogo tampoco ayuda mucho, ¿no? Tal vez si tuviéramos mejor apoyo radiológico, por radiología sería ideal, ¿no? Pero lo poco que tenemos en estudios es uno. Nosotros hemos tenido la suerte, pero como lo hemos demostrado, los chicos lo han visto, era muy accesible. Ecográficamente era accesible, era el paciente ideal que estaba muy pegado a la piel, el abordaje era perfecto, paciente joven, buen drenaje, hasta el drenaje adecuado no lo teníamos, pero nos recurseamos de alguna manera y se ve la evolución excelente, favorable. Hemos tenido no necesariamente drenaje percutáneo de masa pendicular. El doctor Bravo se hizo un drenaje percutáneo de un absceso hepático, ¿no? Entonces, se ve la evolución, es muy buena, ¿no? Pero lamentablemente no todos los pacientes tienen los criterios, ¿no? Y el principal contradicción, tu sepsis. Paciente séptico no entra drenaje percutáneo. Claro, sí, es que hay que individualizar cada caso, y tenemos que tomar ciertos criterios importantes para poder abordarlo de alguna u otra manera, de acuerdo a las técnicas, ¿no? Tanto quirúrgica o incluso para elegir a nuestro paciente para un manejo no operatorio exitoso, y más aún cuando se trata de drenaje percutáneo, el estudio previo es importante, ¿no? La ayuda imagenológica y también la ayuda de un experto que nos puede orientar a decir, este paciente puede ser, se le puede realizar sí o no esto. Claro, vía ecográfica o con apoyo tomográfico, con los dos es lo ideal, ¿no? Pero no todos los pacientes son accesibles, ¿no? Antibiótico terapia, ¿cuál es tu estándar de elección? ¿Qué antibiótico realmente sugieres Las usar? cefalosporinas en nuestro servicio ha demostrado no tener tanta resistencia con el metronidazol en caso de nuestro servicio, ¿no? Otras opciones sería la gentamicina con clindamicina, también tiene un muy buen aspecto, ¿no? Pero cefalosporinas con metronidazol nos ha evaluado muy bien, sobre todo por la que el servicio, en nuestro caso, nuestro servicio se ha demostrado que no tiene tanta resistencia, ¿no? Y el tiempo hospitalario de un manejo no conservador, de un manejo conservador de plastrón apendicular, ¿hasta cuántos días más o menos sugieres tenerlo? Uno, tú tienes que ver, uno, que el paciente coma, haga deposiciones, no haga fiebre, su hemograma esté en buenas condiciones, y que veas también con ecografía o con lo que tengas a la mano que la masa también ha ido reduciendo, ¿no? O sea, si tú tienes 7 días y la masa persiste, la cantidad persiste, o sea, es por gusto, ¿no? Entonces tienes que hacerle un seguimiento muy individualizado a cada paciente, ¿no? Sus controles ecográficos, su hemograma, que esté comiendo, haga deposiciones, no tenga dolor. Muchas veces los pacientes comen todo, pero siguen con dolor, entonces no tenga dolor, ¿no? Que son criterios básicos que saben nuestros residentes, ¿no? Cuando dar tal vez un alta a un paciente, ¿no? Pero sí hacer un seguimiento ecográfico y no tratar de no abandonar al paciente, ¿no? Después tienes que mandarlo a gastroenterología, que le hagan su colonoscopía a las 6, 8 semanas, su tomografía de control, ¿no? Tratar de concientizar al paciente que esto no termina ahí, ¿no? Que tiene que venir a sus controles para evaluar qué cosa más puede pasar después, ¿no? Exactamente, porque no acaba solamente en eso. No. Y como hemos visto, por más pequeño porcentaje que podría guardarse por ahí, alguna neoplasia o alguna otra complicación, y sobre todo viendo a futuro esa
posible recurrencia, tenemos que Claro, ampliar. tienes que Sí, mandarlo a gastro sí o sí, ¿no? Su control no va a ser inmediato, pero a los 6, 8 semanas lo mandas a gastro, cuando pase el proceso inflamatorio, que le hagan su colonoscopía, su tomografía, y también tienes tranquilidad tú como médico, ¿no? sí, perfectamente. Bueno, llegando al tiempo exacto, prácticamente las 10 de la noche, y ya tenemos 1 hora y media con esta excelente reunión. Yo te agradezco muchísimo, doctora Soledad Farfán. Ella es una excelente cirujana, ha sido es parte del staff del Hospital Vitarte de Servicio de Cirugía General, es residente en nuestra casa matriz, al cual le agradezco mucho tu apoyo. Gracias. Más bien unas Muchas palabras gracias, doctor. finales, tus palabras finales, doctora. Nada, sobre todo mucho a mis residentes, que se trata de trabajar con ellos, evalúen mucho a sus pacientes. El paciente no es solo ese momento con el que viene, o sea, que vengan, y tienes que hacer una buena análisis, ver todo, hasta el medicamento que toma la mamá, informarte bien, porque de acuerdo a eso vas a ver la evolución de tu paciente. Y un buen cirujano no es el que solo corta, un buen cirujano también tiene que saber diferenciar qué paciente vas a tratar médicamente, qué paciente no. Y aceptarlo no es nada malo, ¿no? Perfecto. Gracias nuevamente y nos estamos viendo en esta otra próxima oportunidad. Este sábado que nos toca el tema de diverticulitis aguda con la reciente Sandra Carrera. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, Muchas colegas. gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches.